aún permanezco en el camino. Recibí este lema y sobre él pues he tenido algunos pensamientos. Y el primer versículo que quisiera leerles en el nombre del Señor Jesús, Mateo capítulo 24, un texto conocido y que se ha leído, se ha oído en boca de muchísimos predicadores, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y hay otro versículo, eso está en el capítulo 24, versículo 13 de Mateo. Otro texto como base de nuestro tema en esta mañana, apreciados hermanos, está en Hechos capítulo 26. Voy a leer una parte del texto que a la letra nos dice de la siguiente manera: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Y nuestra fe, nuestras convicciones nos enseñan que perseveraremos hasta el día en que el Señor venga a recogernos. Gloria al Señor Jesús. Entonces, quiero hablarles del primer ejemplo que tenemos en la Biblia de mantenerse firme, de estar dispuesto a enfrentar lo que venía, a hacer las cosas como ya estaban definidas, como ya estaban trazadas. Ese bonito ejemplo lo tenemos, lo recibimos, lo vemos, lo analizaremos en el Señor Jesús. Él es el ejemplo primero en este sermón. Entonces, en Lucas, San Lucas capítulo 9, el versículo 51, nos dice la palabra de Dios: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando la Biblia dice que él afirmó su rostro, eso quiere decir que estaba definido al 100%. En el Señor siempre se encontró un porcentaje de nivel en su fidelidad, en sus actuaciones, en su servicio, en su amor, en su misericordia, en todo lo que hizo. Él siempre lo vimos en esa estatura maravillosa. Así es que afirmó su rostro, decidido a encontrarse con la muerte, a encontrarse con el enemigo que ya se acercaba para hacer su cometido. De todas maneras, ya él sabía lo que se estaba haciendo y entonces él estaba listo a pasar por lo que venía. Así es que en San Lucas 22, 41 y 42 nos dice la escritura: y él se apartó de ellos cuando estaba en el Getsemaní con sus discípulos. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Es decir, quedó distante de ellos un poco y puesto de rodillas oró. El Señor Jesús
puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Es decir, que ahí como humano estaba dirigiéndose, presentándose y presentando la situación que estaba enfrentando. Si puedes, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa debe ser uno de los ideales. Es decir, esa debe ser una de las convicciones fuertes en la vida del joven, en la vida del cristiano, en la vida de nosotros los predicadores. Hay muchas cosas que como seres humanos no quisiéramos pasar por ellas, no quisiéramos aceptarlas, no quisiéramos recibirlas, no quisiéramos enfrentarlas, pero siempre hay algo que debe ser prioritario y es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere para nosotros, eso sea bienvenido. Lo que Dios determina que nosotros hagamos o dejemos de hacer o tengamos que enfrentar, en la voluntad de Dios siempre estará bien hecho, siempre estará bien dicho, siempre estará bien tomada la decisión en la voluntad de Dios, porque los jóvenes, que uno cuando está joven toma decisiones a veces muy a la ligera, decisiones en que está oyendo que Dios no desea que uno se defina por esa situación que no está bien, pero uno más sin embargo, en su afán, a veces en sus caprichos, en su manera de creer de sí mismo, que sabe lo que hace, sabe lo que quiere y que por ahí debe ser, y uno resulta equivocado demasiado. Hay que tener un gran cuidado con esto. Así es que la voluntad de Dios debe ir unida a la convicción, debe ir unida a lo que yo defina en mi vida. Si Dios está allí, saldré adelante, iré escalón sobre escalón, como oí por ahí a los hermanos, escalando peldaños. Uno va bien mientras siga este ejemplo de Jesús, que él siempre estuvo dirigido en la voluntad de quien lo estaba dirigiendo, en muchas veces como hombre, porque él fue verdadero, perfecto hombre, y también fue Dios manifestado en carne. Pero en muchas ocasiones él nos da a conocer que estuvo sujeto, que fue obediente hasta la cruz y muerte de cruz, como dice Hebreos. Fue obediente hasta el último momento, fue sujeto, hizo las cosas que habían que hacer, se sometió a sus padres en el comienzo, estuvo listo allí ayudando todo el tiempo hasta que llegó la hora, y siempre hizo las cosas de manera tal como estaban ya definidas, y no se abrió a ningún lado, sino que siempre se mantuvo en el camino, se mantuvo en la ruta, se mantuvo en la voluntad de Dios. Y así debemos ser todos nosotros. Los que empezamos muy jóvenes tuvimos estas experiencias, y los que están en su juventud
están empezando a tener sus experiencias, pero yo como hombre anciano, unido a mi misionero de Venezuela y a muchos otros hermanos, ya tenemos experiencia que lo mejor en la vida de un cristiano es hacer la voluntad de Dios, caminar bajo la soberanía, la dirección de quien nos salvó, nos rescató, nos hizo nuevas criaturas, nos transformó, nos ha dado conocimiento, nos ha dado sabiduría, nos ha dado de su Espíritu Santo y las capacidades, los dones, lo que se necesita. Bueno, hermanos, lo tenemos en Cristo, lo tenemos todo, mientras hagamos su voluntad y caminemos bajo su dirección. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. Él es nuestro referente. Él es nuestro ejemplo para que sigáis sus pisadas, dijo el apóstol Pedro. Si seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, nuestro camino siempre será de mucha bendición. Nuestro camino siempre irá por el sendero que debe ir, es decir, por donde Dios quiere que todos nosotros caminemos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay dos frases que me encantan aquí demasiado. Consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Había algo acá dentro, el gozo puesto delante de él. Aleluya. ¿Qué es lo que nosotros debemos valorar, debemos evaluar en nuestra vida? Cantamos mucho que el gozo del Señor mi fortaleza es. Y es verdad que esa vida de gozo, de felicidad, de alegría, de bendición, eso, hermanos, uno siente un gozo que nadie se lo puede quitar, nada, solo si uno desobedece, si uno peca ante Dios, si uno comete un delito, pues ese gozo tiene que desaparecer, porque la persona se va a sentir en unos vacíos muy grandes dentro de su ser. Va a vivir en tristeza, en agonía, en angustia, en remordimiento, y eso lo va a afectar. Pero mientras uno se esté fiel ante el Señor, hay un gozo sobrenatural que nos fortalece continuamente, y es que Cristo Jesús entró a nuestras vidas, salvó nuestras almas, y que vamos hacia adelante con él, vamos hacia la meta final, y que vamos con los ojos puestos en lo que haya ya adelante, prometido por el Señor Jesucristo. Así es que el Señor se mantuvo, como dice aquí, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. No importa, voy a sufrir la cruz, pero lo que estoy haciendo, eso lo iba a llenar de un gozo grande. Él lo tenía y eso lo fortaleció demasiado, pero ver un fruto de su muerte en la cruz
esa generación incontable, esos miles y millones de salvados por su muerte en la cruz, eso lo mantuvo a él firme, firme, aleluya. Y no solo firme, él lo estaba, sino que él se fortalecía en esto, viendo a su amada más adelante como fruto de lo que iba a sufrir. Menospreció el oprobio y se sentó después de su resurrección a la diestra del trono de Dios, aleluya, a la diestra de su poder. Allí está nuestro Dios, allí está nuestro Salvador en su trono de gloria, y cada paso que damos, Él está allí viéndonos, amándonos, aleluya, cuidándonos. Él está allí, amados jóvenes y hermanos. Él está a tu lado siempre. Hay que tener cuidado. Notamos que Jesús pasó por todo ese proceso, humillado, maltratado, golpeado, llevado hasta la cruz, sufrió el martirio del látigo, fue herido todo su cuerpo, murió en la cruz del Calvario ante muchas ofensivas de la gente, lo ofendieron demasiado, pero allí estuvo hasta el último momento. Murió, fue sepultado y al tercer día se levantó de entre los muertos, aleluya. Y él terminó, aleluya, como alguien decidido, como alguien que caminó por el sendero que debía caminar. Ese es el ejemplo maravilloso para todos nosotros. Pero el enemigo viene, amados jóvenes. El enemigo está presto, como león rugiente por ahí. Las artimañas, las trampas, lo que él hace para tratar, como tentó al Señor, nos puede tentar a cualesquiera de nosotros. Eso es verdad. Hay muchos ataques y uno puede caer muy fácil en un ataque de esos. Por eso hay que mantenerse con todos los cuidados al lado del Señor Jesús y mirando cada paso que da. Entonces, el mismo Pedro, que era su discípulo, su apóstol, entonces cuando él les dijo que iba a morir, se le acercó y lo tomó de la mano y le dijo: Señor, no permitas que te hagan eso, no permitas que pases por esa situación que vas a pasar. No, tú puedes arreglar el asunto, pero eso... Eso era una mirada humana, eso era una mirada, según dijo Jesús, no pones la mirada en Dios, sino en lo de los hombres. Esa era una mirada que estaba extraviada. Nosotros hay veces se nos puede extraviar la mirada y hay que tener mucho cuidado, porque aquí debemos estar firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirad, hay que mirar a Cristo siempre. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mirar y prestar atención en lo de los hombres. Poner la mira en los hombres, en lo que al hombre le pase, no le debe pasar. Comenzar uno como a mirar los intereses de la vida humana. El Señor no le puso cuidado a los intereses de su vida humana. Vivió como el santo y si había que morir, estaba listo ya para morir. Lo igual lo hizo Pablo y lo hicieron muchos y lo han hecho muchos de nuestros queridos hermanos. Él lo reprende y le dice: cuidado con eso,
No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás se propuso ser tropiezo para que el Señor Jesús no permaneciera en el camino. Ya terminando Jesús el camino, determinando Jesús no, y de manera determinada Jesús no accedió al propósito que el diablo estaba tratando de estorbar, pero él no dio un paso a un lado en un propósito que estaba definido, que era el de morir para salvarnos, morir para traer esta salvación gloriosa. Mirando este pasaje encontramos que el diablo usa sus estrategias y maquinaciones para engañarnos y querer desviarnos de este camino que nos conduce a la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos han sido desviados, engañados, llevados a creer otras cosas, a seguir otros ideales? Y muchos han caído, han fracasado. Hay que mantenerse en el camino. Aún nos mantenemos en el camino por la gracia de nuestro amado Salvador Jesucristo. Miremos algunos ejemplos de quienes fueron engañados y no permanecieron en el camino. Encontramos, según la Biblia, al hombre más sabio que hubo en la tierra, Salomón. Miremos qué se le advierte a él en el primer libro de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, esto se lo dice David, reconoce al Dios de tu padre. No te olvides de este principio importante. Reconoce al Dios de tu padre. Tu padre te ha dado ejemplo en no cambiar al Dios que le dio la vida, que lo llamó a ser rey, que le dio tantas cosas bonitas. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. A él hay que servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Que no hagamos las cosas a la fuerza, es decir, forzados por algún interés nuestro, no, Señor, o por miedo, no. Porque Jehová escudriña los corazones de todos, jovencitos, hermanas, apreciados, hermanos y compañeros. A él le gusta que le sirvamos con corazón perfecto. A él le gusta que le sirvamos de manera voluntaria, no a la fuerza. Porque Jehová escudriña los corazones de todos, sabe de qué manera estamos viviendo la vida cristiana, nos estamos comportando, sabe de qué manera le servimos, cuáles son nuestros intereses, y si reconocemos los intereses de Dios, qué pensamos, qué sentimos, qué estamos proyectando, todo lo escudriña el Señor a través de su Espíritu Santo. Él es Dios y lo conoce todo. Entiende todo intento de los pensamientos. Él lo entiende todo. Si tú le buscares, lo hallarás, Salomón. Si tú lo buscares, hermano joven, lo hallarás. Hermano predicador, hermano pastor, hermano ministro, estás en dificultades, estás en situaciones difíciles que no sabes qué hacer. Si tú lo buscares, aleluya, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Es decir, esto se lo dijo a Salomón.
Pero es peligroso porque si uno lo abandona y no vuelve, Dios nunca estará allí ayudándote ni bendiciéndote. Él es un Dios de puertas abiertas, pero Él ama a los que son fieles. Él ama a los que perseveran en el camino en fidelidad. Él ama a los que son sus hijos, a los que se mantienen en sus principios. En la primera libro de Reyes 11:6 dice, hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Mire usted este sabio, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Nosotros tenemos ejemplo de nuestros padres, muchos de nosotros. Otros posiblemente no tienen esos ejemplos, pero nosotros estamos siguiendo a quien nos dio el ejemplo, a Jesucristo el Señor. A Él es a quien seguimos. Y sí, nos han enseñado y todo eso, pero hay que cuidar nuestro camino. Salomón permitió que sus mujeres sedujeran su corazón hacia la idolatría. Perdón, desagradando así a Dios porque no permaneció firme en el camino que Dios le había mostrado. No permaneció firme en el camino. Este lema es, aún permanezco en el camino por la gracia del Señor. Aún permanezco. Pues Salomón no permaneció. El corazón se fue a otro lado, a adorar y a ayudar a organizar los altares y todo de otros dioses. Imagínese el hombre sabio donde terminó. Y muchos, usted lo sabe, han terminado mal. ¿Por qué han terminado mal si Dios está ahí ayudándoles? ¿Por qué han puesto su corazón en otras cosas? Es peligrosísimo, no olviden. Cuando uno va tras los apetitos de esta humanidad, muchos jóvenes son engañados por el sexo opuesto, es decir, van siempre buscando por ahí cosas, engañando y siendo engañados. Hay que ser sano en esto, hay que buscar la voluntad de Dios, hay que dejarse guiar. A Salomón le dañaron el corazón las mujeres que tenía en esa época. No era que no las podía tener en esa época, se podía. Hoy la Biblia nos enseña que el hombre debe tener una sola mujer, una sola esposa, la que Dios le dio, no buscar otra, porque peca ante Dios. En esa época lo podían hacer, pero mire, lo grave, se fue siguiendo lo que ellas creían y terminó en apostasía, en algo grave ante los ojos de Dios, porque no se guardó en el camino, no perseveró en el verdadero camino. Así es que hay que mantenerse allí, mis apreciados jóvenes. Entonces, Salomón permitió que sus mujeres lo sedujeran, lo llevaron por otro camino. Aquí tenemos, y terminó muy mal. Punto número 2. El profeta de estos personajes que se dejaron engañar. El profeta que reprendió a Jeroboam. Jeroboam. Este fue un hombre que dividió las tribus de Israel. Y saben ustedes que este hombre las llevó por el camino de la idolatría, los engañó, los arrastró, les ordenó. Pero vino un profeta a quien Dios mandó. Eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 13. Y ese profeta que Dios mandó llegó donde Jeroboam, que estaba reinando sobre las 10 tribus. Y le dijo, así ha dicho Jehová,
esos altares donde ustedes derraman el incienso y hacen holocaustos, celebran y hacen todo esto, eso será destruido, derribado, acabado, no quedará nada, dijo el profeta. Y el rey Jeroboam levantó su mano y dijo: préndanlo, tómenlo preso. ¿Cómo viene a decirme eso aquí? Y entonces cuando él alzó la mano se le quedó seca, se volvió seca. Estaba en contra del mensaje de Dios. No debemos estar en contra del mensaje de Dios. Hay que recibirlo. No se levante jamás. Oiga, y esto no lo había pensado, se me vino aquí por algo del Espíritu Santo. Muchas personas se levantan contra el mensaje de Dios y no solo se les queda seca la mano, sino que se les seca el alma. El alma se seca porque no habrá actividad del Espíritu Santo cuando una persona rechaza la voz de Dios. Eso es algo aterrador, eso es malísimo, eso es grave en un cristiano, rechazar la voz de Dios. Se le secó la mano y cuando él se vio con la mano seca y se imploró misericordia: oiga, ore por mí, ore por mí, ore por mí, mi mano se acabó. Y entonces el hombre dijo: bueno, mostrarle la señal que ahí estaba Dios. Oró y la mano le fue restaurada. ¿Qué pasó? El rey contento dijo: venga, yo le voy a dar unos presentes, le voy a dar comida, venga conmigo al palacio. Y el profeta dijo: no, se me ha dicho por parte de Dios que ni coma, ni beba, ni reciba nada aquí, ni que vuelva por el mismo camino. Así es que obedeceré porque voy por el camino. Y el hombre en ese momento rechazó la tentación y se fue. Pero más adelante, cuando iba tranquilo, por allá estaba sentado debajo de un árbol, relajado, tranquilo, el hombre descansando, cuando llegó un viejo profeta mentiroso, un viejo predicador de esos que hay por ahí a veces, que no dicen la verdad ni enseñan la verdad y engañan al más ingenuo o inocente, o al rebelde, o al que está buscando irse a otro lado hablando cosas. Entonces no, el hombre estaba allí, ya iba de viaje para su casa y el profeta lo encontró y le dijo: ven, hombre, yo también soy profeta como tú y soy anciano, tengo experiencia, sé mucho. Y le dijo: camine a mi casa. Y dijo: hombre, es que a mí me dijeron que no, tengo orden de Dios que no. Dijo: no, Dios me dijo que usted podía ir conmigo. Lo engañó. Cuidado con el que engaña, jóvenes. Cuidado con el que está opuesto a la voz de Dios. Cuidado con no obedecer la voz de Dios. Obedécela y vivirás para siempre. Aleluya. Obedécela. Obedécela, no la rechaces la voz de Dios que ya se te dijo para que no cayera. El muchacho profeta se regresó con el profeta viejo y allá estaban, se sentaron a la mesa, y cuando están en la mesa, entonces ya le dice el profeta viejo: oiga, llegó palabra de Jehová, por cuanto fuiste rebelde. Oiga, el mismo que lo invitó le dijo: por cuanto fuiste rebelde al mandato de Dios, no serás sepultado en el sepulcro de tus padres por allá, quedarás en otro lado. Y el hombre comió ya triste y se fue. Y no se lo encontró nada menos ni nada más que un león, porque el león anda como león, el diablo anda como un león rugiente. Lo engañó y luego lo mató un león. Y cuando pasaban veían al profeta asesinado.
Usted sabe lo que duele el alma, ver uno a un predicador joven, lleno de vida, o a uno ya maduro, o a un jovencito de la iglesia que sirve, o a un joven que está perseverando, ver uno en el piso acabado, destruido. Eso duele, hermanos, eso duele. Eso duele mucho, mucho, mucho. Hay que cuidarse y hay que mantenernos en el camino, por favor. No se deje engañar, ni se devuelva, ni se vaya a la izquierda, ni a la derecha, o derecha a izquierda. No se vaya a salir del camino. Este camino es el camino de la salvación. Este es el camino por donde transitó nuestro Señor Jesucristo y todos los que nos enseñaron y nos están enseñando. Hay que terminar bien. Este hombre terminó muy mal. Aleluya, aleluya, aleluya. Ananías y Zafira fueron engañados. El profeta fue engañado en cuanto a su conocimiento y su obediencia a hacer lo que tenía que hacer, sirviéndole a Dios. Ananías y Zafira fueron engañados. ¿Sabe por qué? Por el interés en el dinero. Raíz de todos los males es el dinero, si no lo manejamos bien. El dinero realmente lo ha dado Dios porque de Él es el oro y la plata. Pero Él siempre espera que lo manejemos bien, con integridad, que lo manejemos correctamente, que nuestro corazón no se apegue al dinero, porque eso es raíz de todos los males y termina la persona en profundos dolores, desesperado, acabado, muerto. Es decir, eso es terrible. Entonces esta pareja le dijeron a Pedro, bueno, aquí vamos a traer la heredad, la hemos vendido, pero es para ustedes. Y fueron, y cuando reciben la plata ya dijeron, uy, esto es mucho, como el que recibe un dinero y ya sabe que va a dar lo que es de Dios y luego dice esto es mucho y comienza a sacar como si eso fuera algo que pudiéramos jugar con ello. No, señor, la heredad era una heredad que ellos podían haber dicho desde el principio, pero ellos la ofrecieron toda. Y cuando llevan una parte y sacaron una parte, pero Pedro recibió la revelación. Esa palabra de ciencia del Espíritu Santo llegó y le dijo a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Vendida era tu heredad. ¿Por qué no dijiste que ibas a sacar? Pero ¿por qué eres mentiroso? ¿Por qué te dejas llevar de la codicia, del deseo de tener ese resto de dinero y vienes a mentir que lo traes todo? Esas mentiras son supremamente peligrosas y no solo esas, todas las que digamos, porque ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos, dice la Biblia. Ni los mentirosos irán arriba a la ciudad que Dios fue a preparar, nada. Entonces, ojo con eso, pero este caso fue por el dinero, hermanos, ojo con el dinero. Yo sé que ustedes sufren mucho, es verdad que la situación no es fácil, pero para obtener un bocado no hay necesidad de mentir, no hay necesidad de decir que no hemos recibido cuando hemos recibido. Pues con lo que hemos recibido es lo que nos dan, y si no nos lo dan, pues Dios nos sostiene, pero hay que tener mucho cuidado con todas las cosas, cuidado con la mentira. Vamos entonces a mirar aquí unos ejemplos buenos, porque es que si nos vamos por los ejemplos malos, resultamos entonces muy tristes. Pero vamos a mirar quiénes lo hicieron bien y salieron bien.
como muchos pastores, muchos hermanos de años en Venezuela, ahí van caminando, aún perseveran en el camino, aún perseveran. Muchos hermanos de las iglesias, por encima de todo, aún perseveran, ahí van caminando adelante, pase lo que pase. Uno de estos ejemplos maravillosos que muestra la Biblia es Enoc. Oiga, qué ejemplo. Yo estaba leyendo sobre esto y a mí es decir, me impacta cada vez que miro el ejemplo de este hombre. La palabra en esos tiempos no fluía mucho, pero él oyó que hay un Dios maravilloso, que ellos se iban contando las cosas, eso se iba, era verbal la Biblia en esa época, se expresaba verbalmente, alguien le enseñó algo de que hay un Dios arriba, percibió él que sí, y empezó a caminar con Dios, y caminó Enoc con Dios. Aleluya, 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 aleluya. 365 años caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Fue un hombre tan dedicado a permanecer en el camino, que es lo que estamos hablando en este día. Dedicado, concentrado, con todos sus sentidos. Sabía que hay un Dios, se dio cuenta que existe por lo que vio, por todas las cosas. Dijo, este Dios es maravilloso, y empezó a sentirlo, a caminar con él. Y caminó, se mantuvo en el camino. Manténgase en el camino. Se mantuvo, no fue solo de jovencito, adolescente, no se fue joven de que empieza a organizar cada joven su vida. No fue solamente en algún tiempo después de ser un anciano. Él todos los días de su vida permaneció en el camino. Esto no es para permanecer un rato, esto no es un año, 10 años, 5 años. Hay gente que está 1, 2, 5, 10, 15 años y resultan apartados, alejados. No, esto no es para uno separarse de este camino. En este camino hay que seguir hasta la muerte, hasta que Jesús venga. Aquí vamos a permanecer con la ayuda y la gracia y la misericordia y el favor y el auxilio de nuestro Señor Jesucristo. Permaneceremos aquí en este camino, porque no hay otro camino que nos lleve a la gloria eterna. No hay otro camino de salvación. Este es el único. No hay otro, este es el único. Alabanzas al Señor Jesús. Aún de Enoc se habla en Hebreos capítulo 11, verso 5, de la fe de este hombre y de cómo anduvo y cómo caminó con Dios. Y se lo llevó el Señor. Se lo llevó. A usted se lo va a llevar el Señor. Va a desaparecer un día. Como desapareció, no va a desaparecer usted un día. Señor se lo va a llevar, porque usted está y va a estar y estará. Ha estado, es decir, ha caminado, está caminando y caminará hasta el último día, y el Señor se lo llevará. ¿Cierto? Se lo llevará. Se lo llevará. Desaparecerá. Y gente que lo conoció dirá, pero ¿qué se haría? No, el Señor se lo llevó. ¿Por qué? Porque caminó con Dios todos los días de su vida. Alabanzas. Abraham tomó pues, este hombre nos da un ejemplo, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y mire lo bonito que dice,
y a tierra de Canaán llegaron. Esa fue la visión. ¿Cuál es la visión suya? Hasta que se canse, hasta que se le aparezca algo que sea de atracción. ¿Hasta qué tiempo permanecerá usted? Pero Abraham salió a Canaán y pasó por dificultades muchas, muchas. Pero a Canaán llegó con su familia. Por el camino se murió algunos de ellos. Entonces su padre, Lot, sufrió siempre problemas. Y bueno, hubo circunstancias, pero él llegó con parte de su familia. ¿Qué piensa usted, mi hermanito, de su familia? Tenemos que luchar. Algunos a veces no quieren, pero nosotros les hemos dicho lo que deben hacer, cómo deben vivir y estar pendiente de estarles diciendo cuál es el camino y orando mucho a Dios. Qué bueno que podamos decir un día como dijo Moisés. Faraón le dijo, dejen aquí a los niños. Dejen aquí a las mujeres o dejen los ancianos, váyanse usted y sírvanle a Dios. Y él dijo, no nos vamos sin nuestros niños, sin nuestros jóvenes, nos los llevaremos, de aquí salimos todos, aquí no queda nadie. Qué dicha. Eso de la salvación es personal, pero oremos a Dios que podamos un día ver a nuestros hijos en las manos del Señor si no están. José tuvo muchos problemas, pero mire cómo iba escalando y a los jóvenes. José, hijo de Jacob. Los hermanos lo odiaron, le tuvieron envidia, lo odiaron demasiado. Hasta que un día dijo, él tuvo unos sueños y los reveló, los manifestó y ellos se airaron y un día dijeron, vamos a matar a ese hermano de nosotros. Y fue a visitarlos y lo tomaron y lo iban a matar y alguien dijo, no nos ensuciemos, no nos manchemos las manos con sangre, no, vamos a hacer algo, tirémoslo ahí en esa cisterna a ver qué pasa. Y lo tiraron en una cisterna. Esos son peligros de muerte graves que vivió. Vienen unos ismaelitas y alguien tuvo la idea, vendámoslo como esclavo, que se lo lleven donde no lo volvamos a ver. Entonces, de la casa de su padre, donde pastoreaban sus hermanos, de donde pastoreaban sus hermanos a la cisterna, de la cisterna vendido como esclavo, de los ismaelitas llevado a Egipto y vendido a Potifar como un esclavo. En la casa de Potifar trabajó y la mano. Mire el que va en el camino de la voluntad de Dios. Cuando uno camina, se mantiene en el camino y no da un paso a otro lado, Dios lo prospera donde se encuentra. En la casa de Potifar no faltaba la bendición. Ahí se veía la mano de prosperidad, de bendición, de ayuda, de socorro, bueno, de todo había allí para la vida de José y eso se extendía a lo que estaba manejando administrativamente. Luego viene el asedio de la mujer de Potifar y él dijo, no, imposible, este señor me entregó todo en las manos. ¿Y cómo cometería yo ese pecado contra Dios? Lo único que se reservó fue a su señora por ser la esposa. Eso es, hermanos, un compromiso de lealtad muy convincente, muy arrollador, es decir, un hombre leal en Dios. Y fue calumniado y fue a la cárcel, pero en la cárcel siguió su camino con Dios, perseverando, sin quejarse. Yo que soy hijo de Dios, o yo que ando con Dios, o Dios que está conmigo y mire lo que me pasa, encarcelado por una mentira. No, él no se resintió, él siguió firme. Ahí siguió él firme.
Y Dios lo prosperó, lo bendijo en la cárcel. Y de la cárcel pasó al palacio de Faraón, donde oyó las palabras de Faraón que le dijo: yo seré el primero, pero tú serás el segundo aquí. Todo se hará como tú lo digas, serás el gran administrador de todo Egipto. Entonces mire, cuando uno persevera en el camino, cómo Dios lo bendice. Moisés nos da un ejemplo maravilloso, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada. Aquí empieza este texto diciendo, tenía la mirada en el galardón. Él siempre tenía una visión muy profunda, Moisés, muy profunda, para caminar con Dios por todo ese desierto tantos años, ese sufrimiento con el pueblo de Israel, ese problema de tantos peligros, pero Moisés siempre esperaba que vendría algo maravilloso de Dios. Entonces Moisés, quien aparece en el monte de la transfiguración al lado de Jesús, como el representante de la ley, que también ya tenía su terminación, se mantuvo firme en el camino como viento, como viendo al invisible. Nosotros no lo vemos, ¿verdad? Pero lo sentimos y lo vemos obrar a nuestro paso. Moisés hablaba muy cerca, él lo escuchaba, y todo eso nosotros nos mantenemos también por lo que sentimos aquí en el alma, por lo que vemos del Señor Jesús hacer en medio nuestro. Josué fue otro ejemplo maravilloso, un hombre honesto, un hombre cumplidor de sus deberes, le repartió la tierra, peleó las batallas como Dios se lo había ordenado. Tenía que seguir los pasos de Moisés, pero un día él, cuando ya se despide de ellos, les dice: un hombre llamado por Dios, que se mantuvo en el camino, fue fiel, íntegro y leal a Dios y a la obra que se le había encomendado. Y un día entonces llamó y reunió despidiéndose, dijo: bueno, ustedes verán si sirven a los dioses del otro lado del río, si se tuercen, si se van a otro lado, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, estoy parado en el camino, estoy perseverando en el camino y no me moveré del camino. Adoraré al único Dios hasta que Él me lleve. Y mi familia y todo lo que tengo serviremos al Señor. Bueno, mis hermanos, qué cosas lindas. Uno encuentra a estos tres jóvenes, Mesac, Abednego, Sadrach, Mesac y Abednego, respondieron al rey. Estos tres jóvenes fueron forzados a tener que adorar a una imagen, a otro Dios, según Nabucodonosor. Pero cuando llegó esto, ellos no adoraron a nadie, los acusaron. El rey los hizo venir y les dijo: bueno, ¿cómo es el asunto? Ustedes han desechado la estatua que yo he creado, que yo hice. Y ellos dijeron: rey, yo creo que no tenemos necesidad de decirte nada de este asunto, porque el Dios a quien servimos nos librará. Él les dijo: usted no les ha dado miedo, que el horno los espera. ¿Quién puede librar de mi mano? Y entonces él dijo: no tenemos que hablar de este asunto. El Dios a quien servimos nos librará de tu mano y del horno ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no pasara eso, no importa. No estamos dispuestos a adorar a otro Dios. No importa. Seguiremos adorando a quien le servimos. Hermanos, seguiremos adorando
seguiremos firmes de pie ante él. Entonces el rey los lanzó, Dios los guardó, y después el mismo rey tuvo que decir. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aquí está nuestro cuerpo, hermano. Esto tiene cosas lindas. Aquí está nuestra vida. Es decir, si hay que morir, morimos. Si hay que enfermar, enfermamos. Si hay que aguantar necesidades de lo que sea, las aguantamos. Pero nuestra vida está en el Señor. Ese es el todo para nosotros. Ese es el todo. Permanecer en él. Daniel no se dejó. Dice que no se contaminó con la comida del rey. Propuso. Hay que proponer que vamos a ser fieles hasta la muerte, firmes en el camino. Y un día lo acusaron porque adoraba a su Dios, como lo hacía antes. 3 veces en el día se comunicaba, y buscaron la forma, y un edicto dijo: usted no podrá orar más, tiene que presentarse al rey. Pero Daniel dijo: no. Si muero el rey nos lanzó aquí un edicto, organizó un edicto con su gente. Pero yo no te cambio, Dios. Yo no te cambio. Yo oraré a ti, yo te adoraré, yo te serviré. Y si voy al foso de los leones, a la muerte, a lo que sea, yo te adoraré. Solo a ti, Señor. Y lo tiraron al foso. Pero en el foso estaba el Señor librándolo. Porque cuando uno es fiel a Él, íntegro a Él, y lo ama y lo adora, Él no nos deja solos en ningún momento. Ahí estará respondiendo por nosotros. Aleluya. Hermanos, aquí ya voy terminando. Los jóvenes son fuertes. Aquí Juan dijo: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes. Los padres, los ancianos tienen conocimiento de quién es Dios. Eso es verdad. Y os he escrito a ustedes, jóvenes, porque sois fuertes. Estoy dirigiéndome a un grupo de jóvenes fuertes. Fuertes en Venezuela, fuertes en cualquier situación. Ustedes son fuertes, no lo olviden, así dice la Biblia, y no se van a ir atrás en ningún momento. Ustedes son fuertes, a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, la que habéis oído, la que ustedes, la que han sido formados y enseñados, y habéis vencido. A Cristo venció al diablo, es verdad, al enemigo, pero nosotros no lo hemos dejado acercarse, porque Dios está en nosotros y hemos sido fieles. No le hemos dado respuesta a las tentaciones o acechanzas. Pablo termina aquí diciendo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigamos en el camino, sigamos, que vamos a llegar. Pablo permaneció en el camino, y cuando llegó a la meta, dijo estas palabras: he peleado la buena batalla como buen soldado de Jesucristo. Somos soldados de Jesucristo y estamos peleando la buena batalla. He acabado la carrera. He corrido legítimamente para ser coronado. Cuando uno termina la carrera, la termina bien, con gozo, con alegría, con felicidad. He corrido legítimamente para ser coronado. He guardado la fe. He sido firme en la doctrina.
He seguido a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Para todos los jóvenes fieles, que llegará el momento de irnos, para todos nuestros predicadores que son fieles, que trabajan honradamente, fielmente, que le sirven al Señor, todos un día estaremos unidos. Aleluya, en la presencia de Dios. Él viene, hermanos, Él viene, Él viene, Él viene. Permanezcamos aún en el camino. Permanezcamos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Dios les bendiga.